Buenas tardes, padres, bienvenidos. Qué bueno que se están sumando con nosotros a nuestro Family Link. Es un placer recibirlos y bueno, sabemos que en el transcurso de la charla muchos más papás se van a sumar y la verdad que somos felices de ver cómo va creciendo el número de asistentes en esta lista. Teacher Iris Arrocha por aquí, saludándoles, contentos, porque en esta tarde tenemos nuestro primer punta de lanza de Family Link, y con nuestra querida amiga, y que yo creo que ya casi parte del colegio, Emily Sánchez, que cada vez que trae una charla a nuestro colegio nos deja con tanta sabiduría, nos deja con tantas conocimientos. Y hoy el tema que nos va a brindar es un tema muy importante, sobre todo en este tiempo de la educación virtual, en donde nos tenemos que organizar. Pero antes de presentar a nuestra querida Emily, ¿qué tal si nuestra querida teacher Marta nos da unas pequeñas palabras de bienvenida? Gracias, teacher Iris. Dios les bendiga a todos. Gracias, padres de familia, por estar aquí. La verdad es que este Family Link de este año está comenzando con todo. Vamos a hacer tantas actividades y esperamos que de verdad ustedes participen de todas estas actividades que vamos a preparar para ustedes, para sus hijos y para nuestra comunidad educativa. Bueno, Emily Sánchez, la verdad es que es una eminencia en todo lo que tiene que ver con psicología y desarrollo de nuestros muchachos y tiene tantas cosas que compartir que para nosotros es un privilegio tenerla en medio nuestro. Así que, de verdad, Emily, gracias por estar aquí, bienvenidísima. Y miren, este taller de hoy, nosotros habíamos dicho, y yo creo que así les comenté en la reunión de padres de familia, que casi que era como un tiquete para entrar, que participaran de este taller, porque de verdad que solamente su título nos los dice todo, que es Rutinas que Salvan Vidas. Y durante este tiempo es de verdad, lo vemos y lo vivimos todos, que nuestros niños tienen que tener una estructura, porque con todo este cambio de la virtualidad, todo se les ha enredado muchísimo. Sin embargo, pues aquí estamos para aprender y poder mejorar. Que tengamos pues una excelente jornada y seguimos adelante, teacher Iris. Bendiciones. Audio, teacher Iris, audio. Estoy emocionada si no puse mi audio. Ok, gracias teacher Marta, y no está de más recordarles que en la parte de abajo tenemos una sección que dicen questions and answers o preguntas y respuestas, que con mucho gusto al final yo le voy a hacer a la teacher Emily, nuestra querida Emily, y ella nos va a contestar. Así que usted nos las anota por allí y sin más preámbulos les dejamos con nuestra querida Emily Sánchez. Gracias, teacher Iris. Buenas noches a todos los papás. Primero, felicitar al colegio y contarle a los papás también que esta iniciativa surge de los propios docentes, ¿no? Que en una capacitación previa de recibir a sus niños, trabajamos y ellos dicen, pues esta información es valiosa y ojalá los papás también la supieran. Una de las únicas maneras de educar es poder trabajar en equipo. Y este es un trabajo de corresponsabilidad tanto de la escuela, o sea, educadores y personal administrativo, como de los padres. Cuando los dos entes tienen la misma información, pues educar se convierte en algo un poco más fácil. El Colegio de Panamá es lindísimo trabajarlo, porque es un colegio en donde yo diría que, y no sé cómo se va a escuchar esto, no prima la metodología de la violencia. Antes de que entraran los papás, estuvimos hablando un poco del porcentaje de crianza y de cómo en Panamá la crianza es un poco violenta hacia el menor, ¿no? El Colegio de Panamá no violenta, no corretea en términos de punitivo, ¿no? Y eso hace de que podamos hablar de otras destrezas importantes del momento. Yo diseñé la conferencia de una manera en donde primero vamos a ver lo feo. ¿Y por qué lo feo? Es porque tenemos que situarnos en el momento. Tenemos un año de pandemia. Y yo no puedo darles las mismas recomendaciones de rutina que podríamos dar en el 2018 a las que hay que dar ahorita. Ahorita muchas de esas rutinas, y se llama, les puse el título de que salvan vidas, porque son cosas mínimas que podemos hacer y que no debemos dejar de hacer para poder que funcione un poco esto de la educación virtual, ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de lo feo, y es un poco conocer el enemigo, y cuando realmente se convierte en enemigo.
el estrés. El estrés es una situación buena. Nosotros tenemos estrés en la mañana, nos levantamos, podemos, miren, los pulmones respirar, podemos tener un buen ritmo cardíaco que nos permite hacer el ejercicio de la mañana, nuestro cortisol y nuestra adrenalina se disparan, nuestro ritmo cardíaco, vamos, hacemos todas las actividades durante 8 o 9 horas. Pero luego viene la tarde-noche y nuestro estrés entonces lo que hace es que baja, ¿no? Y nos pasamos en una fase en donde tenemos una situación de estrés, nuestro cuerpo responde, y luego entonces tenemos que descansar. Lo que ha pasado con la pandemia es que el estrés se ha convertido en algo crónico. Realmente no hemos podido hacer que haya una fase en donde el estrés baja. Y si vamos a ver, no me voy a concentrar solo en el cerebro, que es este que tengo aquí, que es un órgano sumamente importante con el que aprendemos, pero también quiero que nos concentremos en todos los otros órganos, porque una de las respuestas al estrés crónico es la inflamación. ¿Y qué es la inflamación? Pensemos en que nos quemamos y la piel, pues, o se ampolla, dependiendo del nivel de quemadura, o nos ponemos rojos, y eso es un proceso inflamatorio, ¿no? El cuerpo está respondiendo ahorita con inflamación porque nos hemos ido a la fase de agotamiento, cronicidad, o en este caso lo traduciríamos en inflamación. Inflamación que se puede presentar en cualquiera de los órganos o en cualquiera de los sistemas, y hoy vamos a tocar específicamente el cerebro como órgano, de cómo se afecta con estos procesos de inflamación. Entonces, como les dije, el estrés es bueno, siempre y cuando yo no tenga que entrar en esa fase que se llama de cronicidad o de agotamiento en la que estamos todos. Las teachers decían antes de iniciar esto que las computadoras le estaban fallando, que el iPad estaba fallando, y resulta que pues los sistemas están sobrecargados, ¿no? Y literalmente nuestros sistemas están sobrecargados porque hemos estado 12 meses respondiendo a este circuito ininterrumpidamente, ¿no? Otra de las cosas que nos ha complicado el escenario de hoy para poder hablar de qué nos sirve para sobrevivir es que estuvimos confinados. Revisé un poquito la estadística esta mañana y Panamá es uno de los países a nivel mundial, creo que es el número 1, en donde más días de confinamiento y de pérdida de escuela, de días escolares han tenido los niños. Esto es sumamente importante porque nuestro cerebro está entrenado a que confinamiento o reclusión es igual a castigo. No es visto como algo que decíamos, sé un superhéroe y quédate en casa. Contribuye con la sociedad y quédate en casa. Eso funciona un rato, pero esto fue muy largo y en algún momento el cerebro, por ponerlo como órgano, o nosotros mismos, empezamos a sentir que estábamos siendo castigados por otro, que no nos estaban dejando ejercer nuestro derecho a la libertad, y por lo tanto empezamos a sentir malestar y dolor. Esto causa algo que se describió como ayuno social. El ayuno es cuando usted deja de ingerir calorías en un periodo de tiempo. En este caso, dejamos de interactuar socialmente. Y si bien la desnutrición y no comer nos puede matar, el no socializar nos puede también matar en términos de estimulación. Una de las funciones principales del órgano cerebral es la de socializar. Uno va aprendiendo desde muy pequeño a la mirada conjunta, a tratar de entender qué está diciendo el otro con el ceño fruncido, a entender los tonos de voz, y todo eso permite que mi cerebro cree nuevas conexiones. Nos hemos estado perdiendo por 12 meses de los cumpleaños, de las idas de paseo, de la vacación como acostumbramos a hacer, y esto ha hecho que el cerebro esté un poco resentido. Estoy diciendo todo esto para luego pensar en estrategias, porque va a ser un año en donde, claro, tenemos que seguir el proceso educativo, pero vamos a seguir el proceso educativo desde la óptica y la perspectiva de un cerebro que está un poco cansado, un poco cronificado y un poco inflamado, ¿no? Voy a tratar de resumir algo de neurociencias aquí que es sumamente importante que lo sepan. Si no queda claro, me lo hacen en el chat y lo volvemos a retomar. El cerebro tiene un reloj maestro en el centro del cerebro. Aquí hay un reloj maestro, se llama núcleo supraquiasmático. Él responde y hace que los otros relojes del cerebro y del cuerpo, entiéndase todos los órganos, funcionen de manera sincrónica. Vamos a entender y vamos a recordar la palabra sincronía, porque cuando hablamos de sincronía hablamos de rutinas.
Yo antes de entrar en rutina quiero que entendamos por qué son importantes y es porque nos ayudan a mantener la sincronía. Entonces, el núcleo supraquiasmático recibe 3 señales importantes para él regularse más o menos. Y una es la luz, la presencia de la luz o la oscuridad. El núcleo la detecta, es de día, entonces mando todas las hormonas que funcionan de día. También detecta la señal de ingesta de calorías, o sea, de comer. Cuando yo como, se supone que es de día, porque nosotros estamos diseñados para comer de día, no de noche. Así que el relojito dice, bueno, es de día, actívense las enzimas y las hormonas de día, ¿no? Y luego otra de las cosas que lo activa al reloj es la actividad. Es decir, usted está en la noche estudiando la tarea, ya son las 8 de la noche, está haciendo la tarea y está en una actividad cognitiva muy importante para el cerebro, y el núcleo supraquiasmático cree que son las 10 de la mañana, que es el momento en donde usted tiene más actividad cognitiva, y él se enreda todo y empieza a mandar las hormonas, las enzimas y todo lo necesario para que sean las 10 de la mañana y no las 8 de la noche. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Es que pues, realmente perdimos sincronía, nos desincronizamos. Nuestros adolescentes es como si todo un año estuviesen haciendo turnos nocturnos. Nuestros adolescentes empezaron a dormir de día y a jugar o a socializar a través de los videojuegos, de las pantallas, de noche. Entonces invirtieron todo el ritmo, que se llama ritmo circadiano, ahorita lo miramos, y perdieron la sincronía. Y una de las cosas que nos va a costar los primeros días de escuela es lograr otra vez esa sincronización que venimos de 12 meses de estarla tambaleando y de estarla moviendo un poco. ¿Por qué es importante esta no romper la sincronía? Porque está asociado con 2 de las patologías que vamos a sentir post pandemia, que tiene que ver con los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, que son las alertas que se nos están dando mundialmente. Porque una de las cosas que hace la pérdida de la sincronía, como ya vimos, es producir estrés crónico, y este estrés crónico hace que nos inflamemos. El estrés crónico tiene también una influencia directa sobre lo que se conoce como BDNF o factor de crecimiento neuronal. El BDNF es como un abono que uno le pone a las neuronas y él hace que las dendritas crezcan más rápido y se guarde la información ahí importante, ¿no? Y eso es necesario para aprender cosas. Cuando a mí me están enseñando qué es un diptongo, yo tengo que tener BDNF para que mis neuronas y mis dendritas crezcan y guarde yo la información de que es un diptongo y lo pueda recuperar cada vez que yo tenga que reconocer que es un diptongo. Pero el estrés crónico que estamos padeciendo todos después de 12 meses de pandemia hace que ese factor de BDNF esté reducido. Por lo que a lo mejor yo aprendía en 3 repeticiones y me dijeron 3 veces que era un diptongo, me pusieron un dibujito, una práctica y yo lo aprendí. Ahora resulta que en pandemia yo voy a necesitar que me lo repitan 4, 5, 6 veces, y puede ser que al día siguiente se me olvidó la cosa, y los papás no podemos perder la paciencia porque estamos como actuando contra el abono, ¿no? Estrés sostenido no hace que haya abono y nosotros queremos que haya aprendizaje. Entonces lo que vamos a hablar hoy de rutina es también para contrarrestar todos los efectos de este estrés crónico, que al final lo que hace es producir un desgaste. Y esta es otra palabra: agotamiento, inflamación, cronicidad y desgaste. Estamos teniendo un desgaste en nuestras funciones cerebrales, que son prestar atención, tener memoria, tener lenguaje, tener funciones de planificación y de organización. Entonces uno comete errores de atención y ya todas las otras funciones están afectadas. Si usted deja la mascarilla en algún momento, pues ya después de ahí fue un error de atención, que usted no lo ha aprendido probablemente porque el factor de crecimiento neuronal no lo ha aprendido todavía ese hábito, y hay que repetirlo y repetirlo. Entonces el desgaste no solo es a nivel cerebral, sino que empieza a afectarnos funciones endocrinas. Y esto lo puse porque los papás deben estar alerta cuando hagan el examen general de todos los años que se le hace a los chicos con su pediatra para ver cómo está su peso, cómo está su talla y sus vacunas y demás. Deben incluir un examen de T3, T4 y TSH, que son las hormonas tiroideas, un panel tiroideo, porque el desgaste endocrino podría destapar, y ahora vamos a hablar de epigenética, algunas
dificultades o algunos trastornos ocultos. Y otra de las cosas que produce el estrés crónico es que nos desgaste el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico ahorita es clave para poder combatir o poder hacerle frente al COVID, ¿no? Voy a pasar rápido por aquí, porque estos son hallazgos de neurociencia, que lo importante es que ustedes sepan que cuando uno ha sufrido estrés por 12 meses, tiene un área del cerebro que se llama hipocampo, que nos ayuda con la memoria. Y el hipocampo con estrés crónico se va haciendo más pequeño, o sea que no crece. Y no nos ayuda en todo lo que tenga que ver con procesos de memoria. Papás y maestros, tengan paciencia con todo lo que tenga que ver con aprendizaje de memoria, porque está afectado producto de la situación y del agotamiento. Otra de las cosas, otra de las áreas es la amígdala, está en el centro del cerebro. La amígdala se encarga del reconocimiento emocional y cuando estamos sometidos a mucho estrés, ella está hiperreactiva. Entonces vamos a ver que vamos a tener personas que se les ha incrementado la impulsividad, que están más irritables, un docente que era todo amor y que de repente le contestó mal a su hijo vía Zoom, pero es producto de que esta estructura cerebral que casi se manda sola está al revés de la de memoria, está gruesa, gorda, fuerte, y por lo tanto va a contestar de manera muy, muy impulsiva o va a generar algunos cuadros que tengan que ver con ansiedad y cuadros obsesivos compulsivos, ¿no? Otra de las cosas que hace el estrés crónico es que nos hace engordar, nos hace subir de peso. Los reportes de pandemia, aparte de ansiedad y de depresión, tienen que ver con el aumento de peso y con los trastornos de sueño. Ahorita hablamos del sueño. Esta parte de aumentar de peso tiene que ver que es una respuesta evolutiva. El cerebro quiere calorías para responder al estrés, porque el estrés me hace que la glucosa se altere y entonces hace que mi cerebro quiera comer más alimentos calóricos. Y nos damos indulgencias cuando estamos sometidos a estrés y nos premiamos muchas veces con comida. Así que esto hace que desarrollemos algún tipo de dificultad en el sobrepeso o tengamos tendencia a desarrollar diabetes tipo 2. Y esto hay que vigilarlo mucho en los niños porque un cerebro que tiene problemas de obesidad es un cerebro que ya de por sí está inflamado. Y si encima le metemos estrés crónico, es un cerebro que se inflama más. Los niños tienen que ser en su peso y su talla correcta, así que hay que vigilarlo con el pediatra. Otra vez voy a pasar por aquí rápido. El conocimiento es poder, papás, así que disculpen si los abrumo con muchas cosas técnicas. Es para poder justificar después por qué la gente tiene que hacer las cosas que quiero que haga, o por qué tenemos que hacer las cosas en casa. La epigenética es cuando algo, como vemos aquí, ambiental, ya sea algo en el embarazo, ya sea durante los primeros años de vida, o un estresor de vida alto, produce alteraciones o hace que ciertos genes se enciendan. Y algunos de esos genes pueden ser genes como los de obesidad, como los de diabetes, pero también pueden ser genes como el de esquizofrenia, como el de trastorno obsesivo compulsivo o otras situaciones. Estamos pasando por, esto es otra vez para hablar de epigenética, un monito bien cuidado, que no sufrió estrés, un monito que ha sufrido estrés porque no tiene mamá, se le dio alimento pero no amor, y este monito tiene sus genes, pues, sus genes malos de enfermedad más expresados que el monito que fue cuidado. Otra vez para hablar de un estresor fuerte, porque no sabemos cada uno de nuestros hijos cómo ha manejado la pandemia, cuánto le ha impactado la pandemia y cuánto se ha convertido la pandemia en un evento de vida estresante para ellos y pudiera estar causando algunos problemas de epigenética. Estamos viviendo un momento incierto, es decir, que no tenemos certeza de lo que va a pasar hasta que la mayoría, el 75-80% de la población esté vacunado. Esto nos hace estar inseguros, nos hace sentir miedo, nos hace sentir estrés y es lo más esperado dentro de este algoritmo es que sintamos ansiedad y que nos manejemos dentro de esos escenarios y dentro de esas emociones y como papás, como docentes debemos tenerlas muy presentes al momento de enseñar o de querer transmitir un conocimiento. Las rutinas son tan importantes y todo tiene que ver con un estudio. La mayoría de los estudios de neurociencia se hacen en ratas. Estos son mamíferos que se puede aplicar muy fácil lo que aprendemos de ellos y de sus cerebros a los humanos, ¿no? Este estudio tenía que ver con autocontrol y ansiedad. Y a las ratitas se les daba un choque eléctrico cada cierto tiempo. Algunas ratitas
el choque eléctrico era cada 3 minutos o cada 3 horas se le daba un choque eléctrico. Y el otro grupo se le daba el choque eléctrico al azar. O sea, la ratita no sabía cuándo venía el choque eléctrico. Si la ratita pertenecía al grupo de control, en donde el choque eléctrico era cada 3 horas, la ratita vivía más tiempo aguantando los choques eléctricos, porque la ratita ya sabía cuándo venía el tanganazo. Si la ratita pertenecía al grupo de control, en donde el choque eléctrico era al azar, la ratita sufría de ansiedad, sufría de problemas de alimentación, sufría de obesidad, sufría de muchas enfermedades y moría antes que la que tenía la sensación de autocontrol. Esto es importante al momento de hablar de sincronía, porque una de las cosas que le da al cerebro la rutina es la sensación de autocontrol. Y cuando yo tengo autocontrol, tengo certeza y tengo menos incertidumbre y menos ansiedad. Entonces, tener un horario, tener rutinas, tener hábitos. Por ahí está de moda el libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. La mayoría de las personas a las que tratamos de imitar hablan de disciplina, hablan de rutinas, hablan de hábitos. Nada se consigue si no tiene que ver con esto, con la repetición. Yo les puse estas 3 habilidades que están aquí, y estas 3 habilidades son sumamente interesantes porque nos las da un economista, que dice cuáles son las habilidades que nuestros hijos van a necesitar para el momento y lo que se consideraría inteligencia. Y esas habilidades hablan de perseverar en una tarea aburrida. Por ejemplo, cepillarse los dientes, recoger la ropa que me quité sucia, ponerla en el tinaco de la ropa sucia, en lugar de la ropa sucia, y arreglar mi cama. Qué aburrido cepillarse los dientes, qué aburrido recoger la ropa, qué aburrido arreglar la cama, pero en la manera en que yo te enseño a perseverar en esa tarea que no es atractiva, tú como adulto vas a ganar más dinero. Mire que le dije que esto es de un economista. A él no le importa si su hijo es resiliente, si su hijo, estamos hablando en términos monetarios, cómo usted va a hacer que las habilidades blandas se moneticen, y perseverar en una tarea aburrida es una habilidad que se está requiriendo en el momento. Cuando yo tengo rutina, yo estoy perseverando muchas veces en tareas que son aburridas. ¿Cómo también puedo trabajar esto? Dejándolos aburrirse. No hay nada malo en el aburrimiento. No hay nada malo que un momento un niño diga estoy aburrido, porque el perseverar en algo aburrido, como bueno, listo, estás aburrido, ponte a arreglar tu cama, ponte a jugar, invéntate algo, va a hacer que él sea más resiliente en el futuro. Otra de las habilidades tiene que ver con aplazar la gratificación. ¿Eso qué significa? No puedo estar haciendo lo que quiero hacer en el momento. Tengo que tener un ritmo, una sincronía, un hábito que si me dice yo quiero jugar a las 8 de la noche, pero mi rutina dice que a las 8 de la noche se apagan los videojuegos, entonces yo puedo aplazar la gratificación hasta el día siguiente para jugar. Si yo no puedo esperar y postergar por algo inmediato, entonces voy a tener menos probabilidades también de resistir en mis empleos de adulto, de resistir en una carrera universitaria y de lograr mejores salarios en términos de adultos. Y otra de las habilidades que nos habla el economo tiene que ver con seguir un plan hasta conseguir una meta. Eso significa que tengo que tener una meta primero y ir haciendo pequeños objetivos, ya sean aburridos, ya sean no gratificantes, para poder conseguir una meta que sería más gratificante. Entonces, en base a estas 3 nuevas habilidades, porque no estamos hablando de cálculos matemáticos, no estamos hablando de lectura comprensiva, estamos hablando de habilidades que requieren constancia, perseverancia y la presencia de un adulto responsable para lograrla, podemos hablar de las rutinas del día de hoy. Una de las cosas que tenemos que hacer es respetar lo que se conoce como ritmo circadiano. El ritmo circadiano es la presencia de luz solar, que regularmente en Panamá es entre las 6 de la mañana, 6 de la tarde, dependiendo si es verano o invierno, y la oscuridad. Ya les dije que el núcleo supraquiasmático responde a las señales de luz y oscuridad, así que muchas células del cuerpo responden a ese ritmo que va entre las 23 y las 25 horas. Ese ritmo no está bajo nuestro control. Nuestras células del cuerpo solas llevan ese ritmo. Lo que sí está bajo nuestro control es desincronizar el ritmo, que era lo que hablábamos al inicio, que estábamos todos desincronizados,
es porque nos metimos en este ritmo circadiano en donde la luz solar fue reemplazada por las pantallas y empezamos a meter luz artificial a horas que no eran y empezamos a mover y a correr en el ritmo circadiano, empezamos a comer más tarde en la noche y empezamos también a mover todo este ritmo circadiano. Así que para volver a poner nuestro ritmo en su lugar, para poder adquirir un nuevo ritmo, ahora que pasaron ya 12 meses de pandemia, tenemos que seguir algunos pasos un poco más difíciles cada uno de otros, y que como una pirámide, si yo no tengo la base firme, yo no puedo pretender aspirar a unos peldaños más altos, y de esas bases firmes vamos a hablar esta tarde-noche. Esa base firme está basada en las habilidades o los hábitos que tienen que ver con sueño y nutrición, y los hábitos que tienen que ver con el ejercicio físico. Y vamos a saber por qué es importante mantener este ritmo. Y esta pirámide de hábitos y rutinas saludables está basada en la autocompasión. Y aunque parezca mentira, todo lo que les dije al inicio, que era un poco feo, de la atrofia del hipocampo, de la hiperreactividad de la amígdala, era para que entráramos en la palabra autocompasión. ¿Qué significa tener compasión de mí mismo? Es más fácil hacerlo con el otro. Uno trata a veces muy fácil de empatizar, pero nos queda a veces muy difícil de aplicarlo a nosotros mismos. Entonces, recordarle a los maestros, a los papás, que tenemos que ser muy compasivos en esta época, porque es una época trágica. No quiero generar malestar, pero es como para que connotemos bien en qué situación histórica estamos, y es un momento trágico de la historia, que ya va pasando, ya gracias a las vacunas, pero que debemos basar nuestras decisiones en la autocompasión. Dicho esto, pues vamos a hablar un poco de sueño, nutrición y ejercicio físico. ¿Y por qué nutrición? Porque el cerebro es un órgano muy exigente. El cerebro se come el 25% de lo que ingerimos. Si usted se comió, como está la figurita aquí, un pollo frito, el 25% del pellejo, del apanado, de la carnita y del cartílago se fue para el cerebro. ¿Qué nos dice la ciencia? Y yo he modificado un poco esta charla, porque antes hablábamos de alimentos neuroprotectores. Y si yo quiero ser muy rigurosa con la ciencia, todavía no tenemos alimentos neuroprotectores como tal. O sea, no existe un alimento que si yo le digo usted se lo come, su cerebro va a ser más eficiente. Eso no existe. Pero sí existen alimentos perjudiciales o completamente enemigos para el cerebro, como lo son las azúcares y las grasas saturadas. Como vemos en la imagen, se resumiría en comida chatarra. Una de las cosas que más ha triunfado en pandemia ha sido las franquicias de comida rápida. Eso quiere decir que hemos estado comiendo de alguna manera mal, y ya vimos por qué, porque el cerebro quiere calorías, y al querer calorías, pues elige alimentos que tengan alta caloría. Vamos a repasar rapidito, como para recordar, nuestras células se alimentan de 3 cosas: de glucosa, de aminoácidos y de ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena larga no son los alimentos fritos, esos grasos son otras cosas. Estas grasas buenas, por ponerle un adjetivo, son las grasas que obtenemos, por ejemplo, de los olivas, de los aguacates y de este tipo de alimentos, y no lo que tiene que ver con las papas fritas ni con los nuggets, ¿no? Entonces los obtenemos a través de los carbohidratos, de las proteínas y pues de las grasas saludables para poder alimentar el cerebro. Y lo que tenemos que primar es cómo yo escojo lo que voy a poner en el plato, en alimentos que sean más nutritivos, que tengan más micronutrientes, que tengan menos carbohidratos y menos azúcares y menos grasas, que serían los que van a convertirse en perjudiciales. Entonces yo puedo consumir 20 gramos de carbohidratos en frutas y vegetales, y puedo consumirlo pues en una rodaja de pan, igual los 20 gramos, y uno pues no hay ni siquiera que explicar que uno es más beneficioso que el otro, ¿no? Porque es importante que la neurona esté nutrida, porque necesita, para poder funcionar, glutamato, que se obtiene de la glucosa, que no es que no debemos ingerir azúcares, pero debemos ingerir azúcares, otra vez buenos, que serían los azúcares de las frutas y de los vegetales, y la neurona necesita grasas saludables y buenas para poder funcionar más rápido y mejor. Esta es una neurona que está mal nutrida y su información viaja muy lento,
y esta es una neurona bien nutrida, en donde estoy comiendo vegetales, frutas, carbohidratos, como los granos, estoy comiendo el nance, el aguacate, el coco, y estoy obteniendo una neurona más eficiente. Este estudio salió ahora en pandemia y era un poco como todos se nos habían alterado los hábitos alimenticios en pandemia y qué sería una buena dieta o buenos hábitos nutricionales que deberíamos incrementar cuando estamos bajo cuarentena o cuando estuvimos bajo cuarentena. Y nos hablaba, por ejemplo, del ejercicio diario. Aún en apartamento debemos tratar de generar alguna rutina de movimiento. Ahora lo vemos con el ejercicio, que les voy a explicar un poquito mejor, pero hay que moverse y hay que hacer ejercicio. Hay que tener horarios de alimentación. No es cuando a usted le da hambre, es a la hora que debe comer y debe tener un horario de desayuno, almuerzo, cena y un horario de ayuno, es decir, un horario en el que usted no está comiendo porque ya es la hora de dormir, porque ya usted está en la hora de sueño, y regularmente podemos hacer un horario que es de ayuno recomendado, que es de 12 horas, ¿no? El mínimo. Debemos promover la respuesta del sistema inmunológico, y esto lo vamos a hacer con dietas altas en omega 3 y omega 6. De nada sirve tomar las vitaminas si realmente nosotros lo podemos obtener en los alimentos. Lo ideal siempre es conseguir los micronutrientes en los alimentos, porque las vitaminas tienen un proceso digestivo y de absorción diferente. Entonces aquí entran otra vez las olivas, los salmones, los pescados grasos, los aguacates, comer alimentos bajos en azúcares que nos sacie, como las proteínas blancas, los granos, las semillas que producen saciedad sin incrementar los niveles de azúcar o de glucosa en sangre, alimentos con alto nivel de minerales y de vitaminas, preferiblemente, otra vez, adquirir todas estas vitaminas C, la vitamina D a través del sol, la C, el zinc, el magnesio, todo esto a través de los alimentos, para poder que se procesen mejor. Y pues si yo consigo comer saludable, si yo consigo dormir, si yo consigo hacer ejercicio físico, yo voy a tener una microbiota intestinal, que es donde se absorben los nutrientes, en donde yo genero mi sistema de defensa inmune. Todo esto se genera en el intestino delgado, y al mantener la variedad de nutrientes, mantengo una microbiota intestinal saludable, y esto hace entonces que yo tenga una mejor respuesta inmune para el COVID. Esto no me lo inventé, esto es un artículo que se acaba de publicar y que pues habla, como les dije, desde un inicio de mantener rutinas, por lo menos en la alimentación y en los otros hábitos. Una de las rutinas que hay que meter, o que hay que adquirir, y ya algunos papás el año pasado estuvieron en la charla de higiene de sueño, así que voy a pasar rapidito por aquí. El sueño tiene varias etapas, y durante la noche debemos hacer por lo menos 5 ciclos de sueño que se componen de 5 etapas diferentes, y estos ciclos de sueño pueden durar de entre 90 y 120 minutos. Los niños necesitan dormir más que los adolescentes necesitan dormir más que los adultos, y los adultos mayores necesitan dormir menos. Entonces vamos a ver que los requerimientos de sueño son diferentes, así que nuestros hijos no pueden dormir en el mismo horario que nosotros, que es uno de los primeros errores que cometemos. Se acuestan a la misma hora que nosotros y no pueden ser. Los niños y los adolescentes tienen que tener un horario diferente de sueño, ¿no? Y esto incluye a la hora que me levanto y a la hora que me acuesto. El sueño tiene como función principal limpiar el cerebro. El cerebro, como les dije, pues es un órgano que está alojado en el cráneo, pero está aislado de todo el cuerpo. Él está protegido, aislado, protegido para que no entre el COVID, para que no entre el VIH, para tratar de que nada llegue a la neurona. Por lo tanto, nada sale tampoco del cerebro, y para poder limpiarlo necesita de lo que se conoce como líquido cefalorraquídeo, que recorre todo el cerebro y va recogiendo el desecho. El líquido cefalorraquídeo hace su mayor trabajo cuando estamos en sueño profundo, que es una de las etapas del sueño que ocurre después de 30 a 40 minutos de estar dormidos. Primero viene el sueño ligero, luego el sueño profundo. En profundo, entonces, se limpia el cerebro, y en profundo se ha visto, también se conoce como el sueño de ondas lentas, se ha visto que el cuerpo guarda la memoria del sistema inmune. El sistema inmune funciona a través de memorias de virus y bacterias que va guardando,
y que la próxima vez que se enfrenta a ese virus o esa bacteria, ellos lanzan sus macrófagos para poder atacarlos, porque ya lo tenían en la memoria, entonces a usted los malestares y los síntomas le duran menos que a alguien que no tenía esa memoria en el virus. Si uno no duerme en sueño profundo correctamente, nuestro sistema inmune no tiene una buena memoria de defensa, que es crucial para estos momentos de pandemia, ¿no? Otra de las funciones del sueño, y que ocurre al final de la noche, vamos otra vez hacia atrás, recordemos todo el ciclo del sueño, al final del sueño, los últimos 15 a 20 minutos, entramos en algo que se conoce como sueño REM, que es cuando estamos soñando, y ahí se guardan muchas de las memorias. Usted aprendió el diptongo en el día y repitió el diptongo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, la cantidad de veces necesaria para aprenderse qué es un diptongo, luego duerme, pasa por sueño ligero, por sueño profundo, y en REM usted guarda qué es un diptongo, lo consolida, es la palabra en neurociencias, o sea, la información quedó guardada y sellada en el cerebro para que al día siguiente usted se acuerde de qué es un diptongo. Si usted no entra en suficiente sueño o no está teniendo la cantidad de sueño suficiente, usted va a perder parte de la información que tenía que haber sido consolidada o aprendida. Así que otra de las funciones de dormir correctamente o de tener una buena rutina de sueño es el aprendizaje o el funcionamiento de la memoria. Y recuerden que el estrés crónico ya venía atacando el hipocampo y ya venía dándonos quejas de memoria, así que dormir correctamente ayudaría a que eso aminore como un efecto secundario, ¿no? Se han reportado que el 70 al 80% de las personas está teniendo dificultades de sueño o trastornos de sueño, que es más grave, producto o secuelas de esta pandemia, y hay que buscar ayuda si esto nos está pasando y si le está pasando a nuestros hijos, porque el sueño es un mecanismo de supervivencia, ya sea para atacar los virus o para aprender cosas importantes. Una de las cosas que yo necesito para dormir correctamente es la melatonina. La melatonina es una de las vitaminas o suplementos alimenticios más comprados en la farmacia. Y la mala noticia es que la melatonina, aunque usted se tome el frasco y usted no apaga la luz, la melatonina no hace nada. La melatonina funciona y la genera la glándula pineal, que la vemos aquí en el centro del cerebro, y ella la genera cuando hay oscuridad. Cuando hay oscuridad, a los 40, 60 minutos, la pineal genera la melatonina y la melatonina hace que nos dé sueño y que este sueño sea completamente reparador, que pase por todas las etapas de sueño ligero, sueño profundo, REM, y vayas haciendo todos los ciclos durante la noche, lo consigues a través de la melatonina. Pero, importante en pandemia, ella también regula algunas funciones de la retina. Y la retina es una de las estructuras del ojo que más estamos abusando en pandemia, porque las pantallas hacen que la retina trabaje acomodando y desacomodando producto de lo que estamos mirando de manera excesiva. Entonces, la melatonina ayuda a reparar esas células de la retina y ayuda a que esa retina funcione mejor. Ayuda con el crecimiento tumoral y es un excelente antioxidante, o sea, nos ayuda a envejecer de mejor manera o nos ayuda a envejecer más tarde, por decirlo de alguna manera. Entonces, no solo es para dormir, sino que es importante para muchos otros procesos. Las rutinas están instauradas a nivel de nuestro sistema. Nuestro sistema tiene un ritmo circadiano, que le hablé de 24 horas, en donde la temperatura del cuerpo, por ejemplo, está más alta durante el día, más baja durante la noche, en donde el cortisol, que es la hormona del estrés, está alta en la mañana y baja en la noche para dormir, en donde la hormona de crecimiento está alta en la noche, por lo tanto tengo que estar dormido para poder crecer y reparar. La hormona de crecimiento me ayuda a crecer cuando soy niño y adolescente, pero cuando soy adulto me ayuda a reparar todos los tejidos, las células siguen creciendo y reproduciéndose. Y esa hormona tiene unos picos en la noche en donde yo debo estar acostado y dormido para poder aprovecharla. O no voy a poder aprovechar esos trenes que se dan en la noche. Por lo tanto, no es lo mismo dormir de día que dormir de noche en cuanto a muchas hormonas, y escogí la del crecimiento porque me parece que es como más fácil ver crecer a nuestros hijos en todos los sentidos, muscular, cuando lo vemos crecer en músculo, tamaño, y como les digo, en la reparación de todos los tejidos. Y esa hormona tiene picos altos en la noche
y que no son ni deben ser negociables esas horas de sueño, y que nos dicen, uy, que toque aquí, y que nos dicen, por ejemplo, que a las 10 de la noche todos los que quieran crecer deben estar ya dormidos para poder que la hormona de crecimiento haga su trabajo. ¿Ven? Como les dije, los requerimientos de sueño son diferentes para cada edad. Nuestros niños en edad preescolar deben dormir entre 10 y 13 horas. Eso puede ser más o menos compensado con una siesta durante el día. En los preescolares, ya el niño escolar no amerita siesta de día y debe dormir de 9 a 11 horas de noche. El adolescente debe estar durmiendo en un ritmo que va de 8 horas mínimo a 10 horas de noche. Y ya los adultos tienen un requerimiento entre 7 y 9 horas, que no son negociables y que son de noche y no de madrugada a día, que es un poco el ritmo que están llevando nuestros adolescentes. El ejercicio físico, que es otra de las cosas que perdimos en pandemia, un poco porque no hemos podido salir, los que salían al gimnasio, los que salían a caminar a los parques, los que salían a caminar cerca de la barriada, o nuestros hijos perdieron las ligas de fútbol, el ballet, la gimnasia, y hicieron y están haciendo menos ejercicio físico, pero dentro de las rutinas que vamos a incorporar en este nuevo año debe estar el movimiento, si bien no un ejercicio físico como caminar, hacer pesas, sí rutinas que incluyan moverse, porque el estar mucho tiempo frente a la pantalla hace que estemos más sedentarios. Y si hay algo que no es bueno para la salud física y mental, que no hay que dividirla, si hablamos de salud física, incluye la mente y el cerebro, lo que es malo para la salud es no moverse. Entonces, maestros, recuerden las pausas durante la mañana, durante el día de clase, para que el niño pueda, y el adolescente, hacer ese movimiento que permite que el cerebro esté mejor. El ejercicio funciona de muchas maneras. Una es haciendo que se generen nuevas neuronas en el cerebro. El hipocampo, ya se lo hablé, que es el de las memorias y es el que se atrofia con el estrés. El hipocampo genera nuevas neuronas. Es la estructura cerebral en donde siguen naciendo neuronas, y esto se hace y funciona muy bien a través del ejercicio físico. El ejercicio físico es inductor de crecimiento neuronal en el hipocampo que se atrofió con el estrés que hemos estado padeciendo. El ejercicio físico hace que se produzca un fenómeno que se llama apoptosis. Apoptosis es la muerte de las neuronas y de las células cerebrales que queremos que se mueran, porque son células defectuosas. Ese ADN de ellas no servía, los astrocitos, algunos astrocitos hacen tumores, y no queremos astrocitos que vayan a hacer tumores, así que eso es bueno que se mueran algunas células que no van a ser buenas, valga la redundancia, y el ejercicio físico promueve esta muerte de células malas, y también promueve, promueve la muerte de estas células malas, y aquí, cuando hablo de evitar la apoptosis, es que evita que las células buenas, que ya iban a morir, póngase que su neurona iba a tener una expectativa de vida de 57 años, una neurona, el ejercicio físico le da más vida, y de 57 años usted la puede alargar a unos 67 años, porque incluyó el ejercicio físico como una rutina, ¿no? Así que crea neuronas nuevas en el hipocampo, evita que las neuronas y las células cerebrales buenas mueran, y promueve que las células cerebrales y las neuronas que no queremos, que son malas, se mueran. Así que el ejercicio físico es uno de los mejores entrenamientos que podemos hacer en esta pandemia y que tenemos que incorporar de alguna manera en estas rutinas saludables, ¿no? Como les hablé de los estudios con ratas, las ratas son nuestros buenos aliados en la manera en que la estudiamos. A las ratitas se les mide el aprendizaje en la medida en que salen de un laberinto. Ellas salen una vez y luego se pone otra vez a la ratita para que salga del laberinto, y vamos midiendo cuánto tiempo le toma encontrar la salida, y cada vez que se pone a la ratita en el laberinto, cada vez le toma menos tiempo porque lo aprende más rápido. Si la ratita hacía 24 kilómetros de ejercicio diario en su ruedita, esa ratita aprendía más rápido y mejor, y no se le olvidaba, a salir del laberinto, a la ratita sedentaria que no se ejercitaba durante el día. Cuando agarraron a las ratitas y la estudiaron y le cortaron su cerebro y vieron qué pasaba en el cerebro, se dieron cuenta que el área del hipocampo en las ratas que hacían ejercicio era más grande, era mejor, habían crecido neuronas,
y en las ratas que no habían hecho ejercicio, el hipocampo se había atrofiado y no había crecimiento, por lo tanto no había aprendizaje. Este otro estudio que traigo aquí, se estudiaron personas que aprendieran una lista de palabras, reemplácelo por las tablas de multiplicar, por reglas ortográficas, y se les ponía a hacer ejercicio. Las personas que hacían ejercicio antes de aprenderse algo de memoria tenían mejor rapidez en el aprendizaje y mejor evocación posterior. Así que sería muy buena idea de que antes que nuestros hijos vayan a sentarse a la pantalla, se hayan movido, hayan hecho algo de ejercicio físico y hayan tomado un poco de sol, porque no lo puse aquí, pero estamos teniendo otra alerta, que es que estamos teniendo niveles de vitamina D bajos en sangre porque no estamos tomando suficiente sol. Entonces, una de las cosas que hay que hacer antes de sentarse en el computador y meterlo dentro de la rutina es tratar de tomar algo de sol, miremos la logística o la estrategia que sea, aunque sea en una ventana, para poder que el núcleo supraquiasmático entienda que es de día y que debo generar dopamina y que debo generar cortisol para prestar la atención a la maestra y al profesor antes de sentarme en la pantalla, sol y algo de movimiento físico, y entonces estamos listos quizás para ir cada 15, 20 minutos haciendo clases de Zoom, haciendo pausas importantes durante estos minutos. Yo fui un poco muy larga porque a mí me gusta más la interacción y las preguntas un poco específicas, porque sé que hay muchas. Así que Teacher Iris me dice más o menos cómo quiere ser la dinámica. También podemos abrir los micrófonos, si es posible. Ok, bueno, muchas gracias, Emelín. Qué rico escuchar todas esas, toda esta información que nos ayuda mucho. Bueno, por aquí tenemos unas preguntitas. Disculpen que los enchoricé, ¿no? Fue un recorrido así. Necesitamos part 2. Sí, Martita está como apuntando hoy. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer las preguntas y respuestas porque los micrófonos no están hacia el público, pero pues yo la voy a ayudar con todo esto. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos por aquí. Y la primera pregunta dice, si el exceso de cortisol puede, en lugar de aumentar el apetito, disminuirlo? Preguntan por aquí. Sí. El estrés, a ver, el ser humano es diverso. Es una de las cosas que tenemos que saber siempre. Así como somos diversos en tono de piel, en el cabello, en la estatura, en los gustos, somos diversos en muchas cosas, y una de esas es cómo influye el estrés en nosotros. La estadística dice que la mayoría de las personas reaccionan con hambre porque sienten que tienen que almacenar calorías porque viene un estrés. Y el cerebro es bien tontito, porque el cerebro cree que el estrés significa que te van a atacar o que te van a castigar. No entiende, por ejemplo, que el estrés es el COVID permanente. Él lo está viendo siempre como una amenaza. Y cuando yo veo una amenaza, yo respondo de 3 maneras diferentes. O ataco, eso significa que tengo que tener calorías. Así que si yo voy a atacar, necesito comer más. O me friso, o sea, me quedo congelado, como tratando de que no me vea el estresor, que no existo, no doy respuesta. O lo otro es que huyo. Y al huir también necesito calorías para poder poner en funcionamiento los músculos y huir. Entonces sí, puede ser que el estrés nos baje de peso, porque estamos consumiendo más calorías producto de la situación estresante y no estamos en ese caso cuidando la cantidad de calorías que estamos ingiriendo durante el día, ¿no? Interesante. Otra pregunta tenemos por aquí, dice, ¿es normal que niños de 5 años no puedan dormir profundamente? Y si es sí, ¿por qué pasa esto? No es normal, pero sí es normal en pandemia, ¿ok? ¿Cuál es la mejor etapa, si ustedes se acuerdan, de sueño? Es cuando estábamos jovencitos niños hasta que nos enamoramos de adolescentes. O sea, antes de que usted se enamorara en la adolescencia, usted dormía profundamente bien. Profundo, profundo. Los niños son dormidores, ¿no? El tema está ahorita en que hemos desincronizado a la melatonina. La melatonina que necesitamos para dormir no sale de la glándula pineal si yo no apago las luces, si yo no le doy chance a que la oscuridad llegue a mi cerebro la detecte por 30, 40 minutos de oscuridad y él lanza la melatonina. Hay algo lindo en los cerebros de los niños y por eso ellos duermen más. Es que su glándula pineal está bella, grande.
Y los bebés duermen 16 horas, 18 horas, la glándula pineal es una belleza. Ella se va calcificando, es decir, se va envejeciendo y cada vez va generando menos melatonina. Entonces yo a los 65 años no duermo 16 horas, no duermo ni siquiera 8 horas en la noche, porque mi glándula pineal ya está viejita, calcificada, endurecida como una pasita y genera menos melatonina. Pero en un bebé de 5 años, o un preescolar, perdón, el término correcto, de 5 años, la melatonina está lista, está guardada allí, pero tengo que generarla a través de la oscuridad. Así que, si el niño está teniendo problemas de sueño, tenemos que empezar por lo básico. Uno, ponerle un antifaz, porque una de las cosas que nos pasa en la ciudad es que las ciudades tienen una contaminación lumínica muy alta. ¿Qué significa esto? Que para evitar que nos roben, ponemos un farol o un foco de LED grande en nuestra calle, y las calles más iluminadas son las más seguras, ¿no? No nos da tranquilidad que la calle esté oscura, pero esa luz se mete, y entre más luz, menos melatonina. Entonces, no sé, conseguir como cortinas muy oscuras, si se puede, pero en el peor escenario ponerse un antifaz y recordar que la melatonina va a demorar un rato en producirse. O sea, no es mágico dormir, por eso es una rutina, es un hábito, es una disciplina. Usted lo tiene que hacer de la misma manera todos los días hasta que su cerebro ya entienda que tiene que dormir. Ese bebé se desincronizó, quizás vio televisión un poquito más tarde, quizás se comió un cornflake, un cereal, un pan, un cinnamon, no sé, tardecito. Y otra de las cosas que desincroniza el sueño es comer calorías tarde en la noche, porque usted tarde en la noche no necesita calorías, usted va para la cama. Al revés, usted tiene que ir bajando la intensidad, el consumo energético para poder dormir correctamente. Si usted a ese cerebro le da una lechita cargadita de cereal, cargadita de el chocolate o lo que sea que le puso que tenga azúcar, y más la leche ya tiene la lactosa, que es un tipo de azúcar, así que ya ese bebé está listo para no dormir correctamente, ese preescolar, perdón. Está listo para no dormir, así que hay que revisar un poquito, eso se llama higiene de sueño, que son las cosas previas que yo necesito para dormir correctamente, y yo solo me iría con esas dos, ¿no? La presencia de la oscuridad o de la luz y la presencia de la comida a destiempo, y no saber a qué hora me toca dormir. Si el cerebro duerme a la hora que le da la gana, él no entiende. Entonces, otra de las cosas que hay que hacer con ese preescolar es ponerle una hora de sueño nueva, a las 8 de la noche. Todo preescolar debe estar en la cama, ya así listecito para estar casi que dormido a las 8 de la noche. En la época de nosotros, el conejito de la Pascual salía a las 7, para que a las 8 todo el mundo en la cama y el topollillo nos mandaba a dormir. Entonces va a haber como que retomar una campaña a nivel de las redes o algo que mande a dormir a nuestros hijos a una hora prudente, ¿no? Y ese niño de 5 años a las 8 tiene que estar en la cama. Va a costar un poco, papá. Crear un nuevo hábito tiene cifras como 21 días, por ejemplo. Y eso no es así, porque cada cerebro es diverso. Y hay estudios de neurociencia que nos dicen que un hábito puede tomar hasta 6 semanas, un mes y medio. Un mes y medio usted poniéndolo en la cama a las 8 de la noche, tapándolo con el antifaz, no dándole el cereal, dándole un masaje para que se duerma, bañándolo correctamente, cantándole, no estresándole por 1 semana y media, para que usted consiga que él se duerma solo a la hora que es, en el tiempo prudente. Entonces, ¿se acuerdan de la palabra de autocompasión? Tiene que ver con eso, porque a veces no es tan fácil instaurar estos hábitos que sonaron muy bien dichos de mi boca, pero que en la práctica cuesta un poco, ¿no? Así que establecer rutinas, 21 días, y decimos nosotros en el colegio, 21 días nos pueden ayudar, así que adiós a chocolate. Claro. Lo mínimo, Teacher Iris, es 21 días de repetirlo de la misma. Pero miren que el cerebro es de la misma manera. O sea, es que cuando usted enseñó la palabra mamá, usted no dijo mamó, usted dijo mamá. Mamá, 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 mamá. ¿Y cuántas veces repetimos para poder aprender la mamá? Entonces, lo mismo. Para dormir es lo mismo, de la misma manera. Excelente. Por aquí nos comentan que en Japón se acostumbra el ejercicio físico antes del inicio del día escolar y laboral. Mira qué interesante este comentario. Muy bueno. Tenemos otra preguntita por acá que nos dice, ¿qué recomendaciones nos da para practicar ejercicios físicos en equipo sin riesgo de contagio de COVID? Los deportes en equipo, yo creo que estamos como,
a un pie casi de la vacunación, ¿no? Entonces, como si ya esperamos lo mucho, es un dicho de los abuelos, es como, ya vamos a esperar un tantito más, ¿no? Y ese tantito más incluye, voy a explicar algo, a ver, para dar sentido a mi respuesta. El sistema inmunológico es un sistema súper guau hasta más o menos los 12 años. Entonces, por eso se hablaba que los niños chiquitos no presentaban casi síntomas o no se contagiaban o tal, es porque ellos tienen un sistema inmunológico listo para atacar y si se inflama un poquito, se desinflama rápido porque es joven. A partir de los 12 se empieza un poco a envejecer el sistema inmunológico y puedo pescar otros virus. Así que basado en esto, yo diría que los juegos de equipo en menores de 12 años podría ser factible y no soy experta en deporte, así que no sé cuáles son las medidas de bioseguridad que no entorpecerían el deporte en términos de ni siquiera oxigenación, porque las mascarillas no tienen que ver con oxigenación, sino con el mismo deporte, usar mascarillas si es de contacto, si no es de contacto el deporte en equipo, ¿no? A los adolescentes habría que cuidarlos un poco más porque ya el sistema inmunológico es diferente y esperar un poco quizás las vacunas, que ya están casi aquí, para poder retomar esos deportes en equipo. Mientras tanto, hacerlo individual. O sea, si yo soy de soccer, yo puedo practicar piernas y practicar con conos en la casa o en el parque de manera individual para no perder ese entrenamiento que luego va a ser grupal, ¿no? Sí, o de repente con la burbuja, ¿no? Con la mamá del papá, le pasa el balón, pueden ser buenas ideas también, ¿verdad? Ok, por acá tenemos otra preguntita. Dice, ¿se le puede dar a los niños melatonina? No se le debe dar a los niños melatonina. Usted puede hacer con su hijo realmente lo que quiera. Ahí es un poco el juego de qué es la palabra, ¿no? No se le debe dar ningún suplemento nutricional sin consultar con su pediatra. Usted no anda por ahí y dice, ay, es que está vitamina D, que la doctora dijo que está baja, entonces le empiezo a dar vitamina D. Por Dios, no haga eso, porque la vitamina D en exceso me enreda otras cosas, ¿no? La melatonina, lo ideal es que se produzca sola, con la estimulación, y suena contradictorio, de la oscuridad. Entonces, no le demos a un cerebro algo que puede producir solo. Y otra cosa, o sea, nosotros tomamos melatonina por boca, pero ella pasa al estómago. Y el estómago tiene un proceso de degradación particular que tiene con sus ácidos estomacales. Y luego pasa al intestino. Y ahí se absorbe una partecita. Y de ahí eso va a los tejidos y se almacena. No es que usted se tomó la melatonina y le hizo efecto esa misma noche. La melatonina funciona por depósito. Te la va guardando en los tejidos y sale con la oscuridad. Entonces, si le dio al niño melatonina y no le apagó la pantalla, no le apagó la luz, no le apagó el televisor, no le apagó, la melatonina no se excreta, no sirve para nada. Entonces, la respuesta rigurosa sería no debemos dar melatonina, a no ser que ya pasó por un neuropediatra y pasó por un pediatra que les dijo que su niño podría tener un trastorno de sueño y que la melatonina lo podría ayudar. ¿Ok? Si hay niños tomando melatonina, Iris, pero son puestos por neuropediatras o por psiquiatras o psiquiatras, ¿no? Ok, tenemos dos preguntas que las sinteticé en una porque es casi similar. Hablan sobre los adolescentes con el tema de videojuegos, que pues de repente se están excediendo en el tema de las horas, y cómo hacer cuando el adolescente ya no se quiere dormir temprano. ¿Qué sugiere allí usted? Voy a ver cómo suena. Tengo una adolescente de 18 años, 19 años, cumple la próxima semana. Si perdemos la batalla del sueño en la adolescencia, perdimos muchas batallas posteriores. ¿Sí? Esa es una... Y batalla en un sentido figurado, ¿no? Porque todo tiene que ver con la comunicación. Cuando una buena comunicación con el adolescente, que tú le dices, te tienes que comer tomate, pero sabe mal. Sí, pero te lo tienes que comer. Pues tiene licopeno y te ayuda para lo que dijo la doctora. Entonces, cómete el tomate. Y el adolescente se lo come, porque puede inhibir la frustración de lo maluco. ¿Se acuerdan de las 3 habilidades que hablamos del economista? Él puede inhibir la frustración y puede tolerar la tarea aburrida de aguantarse el tomate y se lo comió, ¿no? Y eso es que los hábitos se van instaurando desde la niñez. Si yo no tengo un adolescente con hábitos, pedirle que duerma, que no haga videojuegos a cierta hora es muy complicado. Esto vamos a pensar que es un adolescente que ya vino de niñez con hábitos, o sea, que ya tenía una hora prudente de sueño. El adolescente genera melatonina más tarde. Es cierto que le da sueño más tarde. Probablemente ya no a las 8, como debería ser el de 5 años, sino a las 10.
Por lo tanto, ese podría estar durmiendo neurocientíficamente a las 10 de la noche, pero se va a tener que parar a las 6 de la mañana, más o menos, perdón, a las 7 de la mañana para dormir 9 horas, y la escuela empieza ahí mismo. Entonces no tiene chance. Entonces, si vamos a respetar el ritmo del adolescente, él debería empezar clases un poquito más tarde, para que sí, él pueda dormirse a las 10 de la noche y poder coger el tren de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Si usted no puede negociar que el adolescente se duerma, usted tiene que buscar ayuda especializada, porque ya está teniendo problemas de obediencia, problemas de instauración de normas, problemas de comunicación y de disciplina, porque el adulto es el que manda en la casa, y el adulto es el que dice, me entregas el iPad, me entregas el Play, me entregas lo que me tienes que entregar, duerme en mi cuarto, ya hay forma de desconectar la internet de toda la casa y vete a dormir. No me voy a dormir porque no me da la gana. Bueno, te quedas ahí con la luz apagada, pues no te duermas. Evidentemente tarde o temprano se va a dormir porque no tiene estimulación, porque se va a dormir y lo vas a pelear un rato. Por eso usa la palabra batalla, te va a costar 1, 2, 3, un mes y medio. Pero si ganaste la del sueño, por ahí viene todo el discurso de la cocaína, del alcohol, de que no te lleves el carro a las horas que no son, de que tu novia no puede dormir en la casa, tu novio no puede dormir en la casa, y de cosas que van pasando en la adolescencia, que se empieza por el sueño y por el buen uso de los dispositivos electrónicos, que también tienen que estar incluidos en la rutina. ¿Hasta qué hora los puedo usar? ¿Cuál es la hora prudente para que lo apague? Excelente. Y los acuerdos ganar-ganar entre padres e hijos, maravilloso para saber qué... Contratos de uso, teacher, contratos de uso. Yo soy el dueño del Wii. No, pero me lo regaló mi abuela, sí, pero está bajo mi casa. Y la ley dice que todo lo que está bajo mi casa es mío, pues. Entonces, como es mío, vamos a establecer unas reglas, un contrato, unas normas de uso. Bueno, me lo regaló mi abuelo, sí, pero yo pago la internet. Esto no es malo, establecer jerarquías en la casa, porque una de las cosas que nos está costando con las nuevas generaciones es el entender la jerarquía. Y el entender la jerarquía significa por qué yo tengo que respetar a la maestra. Y ese lo tiene que ganar. ¿Por qué yo tengo que respetar al policía? ¿Por qué yo tengo que respetar? ¿No? Entonces, un poco la jerarquía se va imponiendo en la casa, mostrándole que sí, somos democráticos, pero dentro de esa democracia yo soy el Estado, yo pago la internet. Así que aquí hay contratos de uso para algunas cosas, ¿no? Y enséñalos a que se frustren, porque si no, no aguantan el trabajo, no aguantan al jefe, no aguantan ser escalafón en los trabajos, porque es que en la primera frustración renuncio. Y aguanté 3 meses, papá, y vuelvo para la casa de los viejos porque es que otro trabajo que no aguanté, porque es que no me enseñaste a tolerar la frustración a los 12, a los 13, a los 14. Bueno, y la última pregunta que tenemos esta tarde, es bien chévere también, dice acá, ¿qué tipos de alimentos recomienda para el desayuno? Porque ¿cree usted que los carbohidratos causan somnolencia durante la clase? No, al revés. Los carbohidratos se tienen que consumir en las horas de la mañana, porque tienen muchas calorías. Y al tener muchas calorías son los que necesitamos para poder funcionar en horas de la mañana e irlos disminuyendo a lo largo de la tarde-noche. O sea, en la cena, por ejemplo, debemos tratar de no comer carbohidratos porque nos van a dar energía rápida. Y los carbohidratos sí nos sirven en la mañana para darnos energía rápida, ¿no? Carbohidratos saludables. Carbohidratos no es un plato de Fruit Loop, por ejemplo. Eso no es un cereal, eso no es un buen desayuno. Un buen desayuno es una torta de huevo, y si le puedes poner una tostada si quieres, si no con la torta de huevo es suficiente, ¿no? Ir jugando un poco con qué es lo que más les gusta a nuestros hijos dentro de los alimentos más nutritivos y tratar de no dar los no nutritivos, que son el waffle, el cereal rápido. A veces compramos esta granola creyendo que la granola es súper saludable. Miras atrás y que 27 gramos de azúcar por un cuarto de taza. Y le metimos 3 cuartos de taza al cereal del pelado, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con esos carbohidratos que no son tan buenos, ¿no? Pero una avena hecha en casa con baja azúcar es genial para empezar la mañana, por ejemplo. Una última preguntita que me llevo y cerramos con esto. Dice acá que ¿qué se puede hacer con los niños que chasquean los dientes? A ver, el bruxismo tiene diferentes causas. Una de ellas es la mala posición de los dientes. Así que lo primero que hay que hacer es ir a un odontopediatra, que es el especialista en dientes de niño, para que nos diga si es un problema de estructura y posición. Algunos niños con ansiedad o con algunos temas emocionales pueden bruxar de noche producto de que no logran bajar todos los niveles musculares, ¿no? Así que con esos niños lo ideal es que
en la rutina de sueño incluyamos ejercicios de respiración, masajes, todo lo que tenga que ver con entrar a sueño lo más relajado posible para tratar que no tengamos tanta adrenalina y cortisol, que es lo que hace que chasquemos un poco los dientes. Si al final hicimos higiene de sueño y fuimos al odontopediatra y no se puede corregir, hay que poner una plaquita plástica para evitar el desgaste, y al día siguiente pues ayudarlos un poco porque a veces amanecen con dolor, ¿no? Entonces te agarra mandíbula, te agarra el cuello y te puede agarrar los hombros y puede bajar dependiendo de la forma en que bruxas. Entonces pueden ser niños que están como estirando el cuello o acomodándose la mandíbula mucho porque les duele. Entonces ahí habría que hacer quizás otro tipo de intervenciones cognitivos conductuales, o en el peor de los casos usar relajantes musculares o betabloqueadores. Ahí sí ya es la parte de neuropediatría o de paidopsiquiatría para mirar ya el bruxismo como tal. Es familiar, siempre hay en la familia un culpable del gen. Excelente, muchas gracias. De verdad que, wow, no, mira, nos hemos pasado del tiempo que generalmente nos pasamos, pero han valido la pena cada pregunta y cada respuesta. La verdad, Emily, qué rico es escuchar esto y yo sé que los papás están súper felices. Algo me preguntaron por ahí es que si vamos a tener esto grabado. Pues por supuesto que nuestro equipo súper tecnológico ya está listo y preparado para darle esta grabación que subiremos a las redes sociales en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ahí usted va a poder encontrar esta magistral charla, la cual va a poder escuchar nuevamente con calma, echarla para atrás, moverla hacia adelante y disfrutarla. Y ojalá pues podamos tener de nuevo a Emily con nosotros durante el año. De verdad, estoy muy feliz con cada papá que el día de hoy pudo participar. Invite a esos papás que, oye, te perdiste esta charla, estuvo buenísima. No te pierdas el próximo Family Link que viene en el mes de abril. Esté atento a nuestras redes sociales y a nuestras cartitas que le vamos a mandar. Y muchas gracias por haber asistido. Gracias.